Hechos 28, 1, 2. Hechos 28, 1 al 11. No sé si usted alguna vez le ha pasado de que lleva en mente que va hacia cierto lugar y de repente cuando llega al lugar se da cuenta de que no está en el lugar donde usted esperaba estar. Es feo decir, bueno, aquí no era donde yo quería estar. Yo recuerdo una vez un viaje para Canadá que por alguna razón iba para Montreal, pero cuando desembarqué el avión estaba en Boston y no me había dado cuenta qué es lo que había pasado, que me había equivocado, qué pasaba. Es feo el hecho de decir voy para tal lugar y de repente no estoy, qué me está pasando. Es feo el hecho de pensar de que uno dice, bueno, de aquí a unos años voy a estar en tal parte, voy a hacer tal cosa, y de repente se da cuenta que no está donde usted pensó que debía estar. Y eso para bien o para mal, ¿no? Porque puede ser que sea una experiencia mala, pero también puede ser que sea una experiencia buena, que se encuentre en un lugar donde no debería estar. Cuando regresamos de Guatemala, después de 5 años de ministerio, yo traía grandes expectativas para el ministerio que iba a desarrollar aquí en El Salvador. No traía nada, o sea, no tenía nada concreto, solo habíamos tomado la decisión de regresar. Y de pronto estuve en aquella expectativa de que Dios iba a abrir puertas, que Dios iba a hacer esto, porque habían habido muchas cosas que Dios me había enseñado, que había aprendido. Me encontré con que pasé un año sin trabajar. No encontré absolutamente nada. Y cada vez que hacía algún intento de entrar a un trabajo, entrar a tal parte, ya estaba a punto de entrar cuando me rechazaban y me sacaban. Y de repente lo único que Dios abrió puertas fue ir a trabajar a esta organización Visión Mundial. Y de pronto, después de estar en Guatemala, en una iglesia, de las más grandes, con salario asegurado, con todo, terminé refundido en Guatajao, durmiendo allá todas las semanas, yendo a todos los pueblitos de zona oriente y norte, trabajando entre las comunidades montado. Y a mí eso me gustaba, porque a mí me gusta el campo bastante. Pero había días en que me puse a pensar, por cierto, me hice muy amigo de un médico, y un día veníamos de una comunidad de un cantón metido más alto allá por Guataquiagua, y veníamos subidos en un pica con un montón de con gente de la comunidad y con todos ellos, y el hermano me empezó a molestar y me dijo, ya viste, para eso estudiaste tanto, para andar subido aquí. Y a mí no me afectaba realmente porque me gustaba andar entre eso, pero habían días en las madrugadas en esos pueblos que me preguntaba, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿por qué he terminado aquí? ¿Qué pasó? O sea, yo tenía una meta, tenía un objetivo, y me puse a pensar, ¿qué se puede hacer cuando uno termina donde no quiere estar, donde no le gusta estar? Y Hechos 28 es un pasaje que habla de eso.
El gran sueño del apóstol Pablo es estar en Roma. Él quiere ir a estar en Roma antes de la Pascua, pasar la Pascua allá. Y ha hecho todo lo posible. Él quiere ir como un visitante, pero Dios lo que hace es que lo manda como un preso en un barco. Sin embargo, Pablo dice, Dios me va a llevar a Roma a pesar de las condiciones en las que voy. Y Dios tiene para mí ese lugar y yo voy hacia allá. Pero en el camino de su ida hacia Roma, Pablo en realidad no termina en Roma, sino que termina en una isla, en Malta. Y termina ahí porque el barco se hunde, casi se ahoga, preso, y en toda una experiencia de una gran tormenta, de una gran dificultad, y ahí está Pablo saliendo casi medio ahogado a las orillas de la playa y pregunta ¿dónde es aquí? Y la gente de Malta le dice estás en una isla que se llama Malta. Me imagino que Pablo habrá dicho, pero yo no quería estar en Malta, yo a Roma, ¿y por qué termino en Malta? Pues, o sea, porque estoy aquí, pues, si no era donde yo quería estar, no era donde me gustaba estar, no me hubiera gustado estar allá. Pero por alguna razón, las circunstancias y las cosas me trajeron a donde estoy. Entonces tengo dos alternativas, o me amargo o le saco partido a eso. Porque quieras o no, Dios ya te llevó ahí. Y si te llevó ahí es porque Él quiere que estés ahí. Y entonces encontramos en Pablo muchas cosas interesantes. La vida es así para muchos de nosotros, ¿no? La vida para algunos de nosotros pueden ser trazadas como líneas rectas, dando inicio a sus metas, progresando sin desviarse hasta el cumplimiento, pero la vida de la mayoría tiene que ver con el hecho de que a veces nos desviamos y nos vamos para otro lado donde podemos hacer. Hay personas que dirían, yo pensaba que a mi edad iba a estar en mi casa meciendo la cuna de mis nietos, tranquilo, sin ningún problema, pero aquí trabajando yo misma para cuidarme a mí mismo. Tengo muchas cosas que todavía no. Cuando Pablo se halló en las circunstancias de Malta, las circunstancias fueron bastante complejas para él, pero ¿qué fue lo que realmente hizo? Se comportó como nos hubiéramos comportado nosotros, quejándonos, amargándonos quizás. Se llegó a ser un individuo egocéntrico, amargado, fastidiado por los demás, haciendo desdichados a todos los que se encontraban a su alrededor. Pero veamos cómo Pablo reacciona a eso. Una de las cosas primeras que uno ve, si ustedes leen en Hechos 28, dice el versículo 1, bueno, veamos el versículo 42 del capítulo 27. Los soldados pensaron matar a los presos para que ninguno escapara a nada. Pero el centurión quería salvarle la vida a Pablo y les impidió llevar a cabo el plan. Dios dio orden de que los que pudieran nadar saltaran primero por la borda para llegar a tierra y de que los demás salieran valiéndose de tablas o de restos del barco. De esta manera todos llegamos sanos y salvos a tierra. Versículo 1 del capítulo 28. Una vez a salvo, nos enteramos que la isla se llamaba Malta. En el versículo 1 nosotros vemos a un Pablo que yace exhausto, esforzándose por recuperar el aliento, al mismo tiempo que los otros sobrevivientes de la playa están empapados,
y forcejean para llegar. Son 276 hombres los que están en la playa, en los que llevaba el barco, y están mojados, hambrientos, temblando de frío, acurrucándose unos con otros, y parecen restos humanos lanzados por el océano. Y se vuelven para ver el mar agitado, ver el resto de lo que el barco está pasando y cómo se va desmantelando poco a poco el barco. ¿Cuál creen ustedes que fueron los pensamientos de esta gente? Por ejemplo, el dueño del barco pudo haber tenido lágrimas en sus ojos porque su barco y la carga se perdieron y era su futuro económico, hundió su barco. Y muchos estarían pensando. Pero hay una cosa interesante. Yo creo que todos los que estaban ahí estarían agradecidos de estar vivos. ¿Ah? Entonces, la primera cosa que yo miro en la vida de Pablo y que nos enseña este versículo, que cuando estamos en un lugar donde no nos gustaría estar, o no nos gusta estar, o estamos en lugares donde Dios nos ha llevado, el primer pensamiento que uno puede ver en Pablo es: señores, estamos sin barco, estamos mojados, pero estamos vivos. La idea es: pudo haber sido peor. Pudo haber sido peor eso. Y ese es el pensamiento. Cierto, estamos en dificultades, ¿no? Pero puede haber sido peor, podría ser peor. Podemos estar muertos, podemos estar tirados, inválidos, paralizados, discapacitados. Pablo dice: puede ser peor, ¿no? O sea, puede ser peor. Estamos en una isla sin nada, pero podemos rehacer la vida, podemos retomar el rumbo, podemos tomar decisiones todavía y capacidades. Es triste cuando uno pierde como ser humano todas sus capacidades para hacer las cosas por uno mismo. ¿Sí? Cuando nosotros vivimos la experiencia de los años que mi suegra se enfermó de Alzheimer, lo triste de la enfermedad es ver a las personas perder la capacidad hasta para comer. No saben ya cómo comer, se les olvida. Y el irse desgastando totalmente hasta quedar como un hueso, un esqueleto, y moverla, y moverla, uno dice: la verdad es que uno debería dar gracias a Dios porque todavía tiene la capacidad de moverse, de caminar, de salir, de hacer cosas, porque hay momentos en los cuales la vida pueden ser peores, pueden haber circunstancias más complejas y debemos estar agradecidos a Dios que simple y sencillamente las cosas están mal, pero puede ser peor. Puede ser peor. Tenemos la tendencia a amargarnos o a cuestionar. Y a veces uno no se da cuenta de lo que está pasando, pero en las últimas semanas, una de las cosas por las cuales he sido agradecido con Dios es el hecho que todavía me da la capacidad de salir y caminar y hacer ejercicio. Aunque me han malmatado 2 veces esta semana, he dado tamaños trancazos y no puedo pensar todavía. Tenemos la capacidad de pensar, de crear, de tener iniciativa. Algunos todavía tienen la juventud, tienen muchas cosas. Hay muchos jóvenes que viven a estas alturas de la vida tan amargados por cómo están y dónde están. Y Dios dice: puede ser peor,
pudo haber sido peor, estás vivo, te rescaté, te di la vida, y con eso es suficiente, porque podemos hacerlo. La segunda cosa que uno se da cuenta es lo que les hablo acerca de las bendiciones. A veces en los momentos en los que estamos como Pablo, está en ese lugar y dices, puedo hacer peor, uno empieza a ver los pequeños detalles y las cosas que Dios hace para mostrarnos que de alguna manera las cosas pueden ser peor, pero que de alguna manera Dios también está involucrado en tu vida. Y Dios, hermano, hermana, te va a mandar señales. A veces son señales tan insignificantes que no las estimamos porque las vemos tan normales, tan así como no sé cómo. Y no decimos, esta no es una bendición. Que alguien te envíe una comida, que alguien te diga, mira, pensé en usted y le mandé estos aguacates, le di esto. Uno dice, muchas gracias, pero no lo ve con la perspectiva de decir, Dios está interesado, Dios está viendo, Dios realmente está mandando. ¿Y qué ocurre? Pues miren el versículo 2, dice, los isleños nos trataron con toda clase de atenciones, encendieron una fogata y nos invitaron a acercarnos porque estaba lloviendo y hacía frío. La segunda cosa pudo haber sido peor, pero la segunda cosa hay que ver el lado bueno de las cosas que Dios nos manda. Vea lo que Dios nos está mandando como algo bueno. Nadie conocía, Malta estaba llena de la palabra isleños, aquí en realidad en la palabra griega es la palabra bárbaros. La palabra bárbaro significa paganos, sin cultura, desde la perspectiva griega, un bárbaro era alguien que era una persona que no tenía conocimientos, que era pagano, que tenía muchas cosas, y ellos no conocían la isla, no conocían quiénes estaban ahí. Podían haber sido caníbales, podían haber sido gente agresiva que pudo haber querido matarlos. Hay evidencias de muchas islas donde hay gente que, si la gente extraña llega, los matan. Tenemos historia de los misioneros en Ecuador, en la selva de Ecuador, King Elliot, que fueron asesinados por los aborígenes de ese lugar, simple y sencillamente porque los vieron como una amenaza, aunque ellos llevaban un evangelio y llevaban las buenas nuevas, murieron todos ellos, lanceados por las tribus. Pero qué curioso que en realidad en el texto la gente de Malta dice que los trataron con toda clase de atenciones, y no solamente eso, sino que les encendieron fuego para que ellos se pudieran calentar. Imagínense cómo Dios utiliza estas manos y esta gente bárbara para servir de bendición a tu vida, y a veces, muchas veces despreciamos los instrumentos que Dios está utilizando y enviando para que podamos tener la bendición. Dice que ellos encendieron el fuego, los atendieron bien. La palabra trataron con toda clase de atención significa que los trataron bien, les dijeron bienvenidos, estén aquí con nosotros, no tengan miedo, les vamos a ayudar, Dios actuando en la vida de estas personas y sobre todo en la vida del apóstol Pablo. Qué grandes pequeños detalles te estás perdiendo, hermano y hermana de Dios, para tu vida. A veces estamos inconformes, pero Dios está haciendo muchas cosas alrededor nuestro, enviándonos cosas que son cosas que podrían ser pequeños detalles, pero que hacen la gran diferencia en la vida de una persona.
una palabra, hermano, que uno le diga a alguien de atención, de amor. En el seminario teníamos dos profesores, eran sol y luna, noche y día, completamente diferentes. Uno era figurín de un catálogo de bodas, siempre andaba con traje, su corbata impecable, sus zapatos bien ilustrados, pelo bien cortado, bien arreglado, y la manera en que hablaba como que era una persona militar. Y era un maestro, un buen maestro. El otro llegaba con la corbata en un lado, el saco no le cerraba, a veces llegaba sucio del pantalón, y también era maestro. El que era la perfección andante esperaba de sus estudiantes la excelencia. Y en todos los grupos hay gente que es diferente. Y había una chica en mi grupo que era bien inquieta, no se podía estar quieto. Entonces, en una ocasión estábamos en clase con este maestro elegante y ella hizo no sé qué y botó y se cayó con el pupitre. Y cuando se quedó el pupitre, ella se levantó toda asustada porque era el maestro que era impecable y que no se le permitía nada de eso. Y la respuesta del maestro fue: tenías que ser divina, tenías que ser tú. Y así fue. Meses después ocurrió lo mismo, como el día nunca estaba quieto, y estaban tomando café y estábamos viendo este maestro, el otro maestro en la clase, y cuando estaba haciendo eso volvió a hacer eso y botó el café y botó todas las cosas, y ella se alcanzó a caer. Y este maestro la volvió a ver y le dijo: ¿está bien? ¿No se golpeó? ¿Le pasó algo? Cuando yo oí eso, le dije: este hombre merece ser escuchado. Y tuve la oportunidad de estar en las dos iglesias, y yo me salí de esta iglesia, de este hermano elegante, porque yo no encajo en el modelo elegante, y me fui para el otro modelo. Estuve 3 años con él, aprendí tanto de este hombre. Era un hombre increíblemente inteligente y sabio, y uno se da cuenta porque a veces una palabra hace la diferencia entre qué le impresiona a esta persona y qué no le impresiona. Este maestro, él murió, por cierto, en la pandemia del COVID. Era tan, no sé, era tan generoso en su corazón. En la iglesia anterior, si llegaba 5 minutos tarde, le pegaba una exhortada y le pegaba una regañada. Y un día, cuando íbamos con mi esposa para la otra iglesia, algo nos pasó y llegamos como 10 minutos tarde, y le digo yo a mi maestro: don Edgar, perdónenos que venimos tarde. Y él dijo: no, si el reloj es para servir al hombre, no al hombre al reloj. Y eran cosas que uno decía, y nos hicimos tan amigos. Era un hombre tan comprensivo. Hermanos, que nuestra iglesia pueda ser una iglesia en donde realmente no nos veamos solamente con ciertas palabras habituales, sino que entendamos que hay momentos que cada uno de nosotros podemos estar pasando circunstancias, y que con una palabra que le digamos a la persona amable, no nosotros, sino afuera. Esta semana hemos tenido experiencias de que hemos ido a almacenes y la gente que atiende está brava, o sea, sale a uno como que es, o a uno, lo miran a uno como: ¿y este qué va a comprar aquí? Va? O sea, que lo miran todo raro, y entonces le empiezan a cuestionar. O no sé si les ha pasado a ustedes que a veces van, bueno, a nosotros nos ha pasado, van a un almacén y el policía que está ahí lo mira a uno y anda detrás de uno viendo a ver cómo uno se va a clavar. Aunque algunos de ustedes tienen cara de que pueden clavar algo, pero esa es otra cosa. Pero digamos, que se le pare, se le pone ahí, ¿verdad? O sea, ¿cómo realmente nosotros
hay que aprender a ser valioso, darle el lado bueno a las cosas. Pudo haber sido peor, pero al final simple y sencillamente le dio un fuego. Ahora, la tercera cosa que yo veo en el pasaje es que no solamente pudo haber sido peor, sino que también uno ve lo que ocurre, dice en el pasaje. Miren, dice el versículo 2: los isleños nos trataron con toda clase de atenciones, encendieron una fogata y nos invitaron a acercarnos porque estaba lloviendo y hacía frío. Ahora mire esto: sucedió que Pablo recogió un montón de leña y le estaba echando en el fuego cuando una víbora que veía del calor se le prendía en la mano. Hay gente que le encanta que le sirvan, ¿no? ¿Sí? Parece un huevo en paila. Sí, ya les he explicado esa metáfora que utilizo. El huevo en paila es: uno va a un comedor, por lo menos en los comedores antiguos, en los pueblos y en todas partes, y en los lugares donde tienen la comida a la vista ponen los ejemplos y los modelos de lo que están sirviendo, y a veces ponen un huevo estrellado en una paila. Ese no es para comerlo, sino que para que uno lo mire: yo quiero algo así como eso, es el huevo en paila, o sea que no sirve para solo esta exhibición. Entonces hay algunos que tienen la teología del huevo en paila. Servime, sí, servime. Sí. Imagínense que Pablo pudo haber dicho: bueno, estos son ignorantes que me ayuden, ¿verdad? Ya que están sirviéndome, que hagan todo. No, Pablo no es ese tipo de persona. Pablo es el tipo de persona que sabe agradecer los gestos que le hacen, y tampoco es un comodón, y es el tipo de liderazgo apostólico en donde es servido y en donde se le exhibe y se le da tributo y honra y se le pone en un pedestal. El hombre de repente se da cuenta que el fuego va a disminuir, y ¿qué hace Pablo? Pablo empieza a servir, empieza a buscar ramas, leña para poder avivar el fuego. Uno les dice a los aldeanos: miren, vigilen que no se vaya a parar el fuego, por favor, vayan a traer más madera. No se la pone de líder ni de amo de casa diciendo: haga tal cosa, lo otro. El hombre se involucra directamente en la necesidad. Entonces la idea es que pudo haber sido peor. Es evidente que pudo haber sido peor. Segundo, habría que verle las cosas buenas que Dios está haciendo en esto. Y tercero, sáquele partido, aprenda a ser útil en una circunstancia, no se fosilice, no se estanque, no se quede tirado, postrado, que ya no puedo, no todo. Pablo no se está lamiendo sus heridas diciendo: soy un náufrago, hemos perdido el bote, no he llegado a Roma, ¿cómo voy a hacer para llegar? ¿Cómo hago esto? ¿Ha visto ese tipo de gente que lo que hace siempre antes de que quiera hacer algo es poner todo lo contra y todo lo negativo y todas las cosas que no tiene, y no se fija en lo que tiene para hacerlo? ¿Sí? Es decir, Pablo lo que dice es: bueno, yo voy a participar y voy a hacer algo por ayudar a esta gente. Y uno se da cuenta que Pablo la echa al fuego, y Pablo era la clase de hombre que no podía soportar el no estar haciendo nada. Había una fogata a la cual mantener encendida, y Pablo estaba recogiendo leña para la misma. Miren, Pablo no era un predicador al estilo del actual clérigo, quizás, el cual no es particularmente inclinado a ensuciarse sus manos con trabajos humildes y que espera que todos estén listos para servirle mientras él preserva su dignidad y se queda de espectador. El apóstol había pasado toda su vida de una manera que siempre había aprendido a servir, había aprendido a dedicarse a ese tipo de cosas. Y cuando Pablo recoge eso, él es una persona con dignidad.
Pablo no era demasiado grande ni demasiado bueno para recoger unas leñas y echarlas al fuego. ¿Sí? Hay gente que cree que lo que necesita son tareas grandes para mostrar la grandeza que tiene, pero agarrar unos pedazos de madera y echarlos a la leña, que lo hagan otros, echarlos al fuego, que lo hagan otros. No se considera digno de hacer ese tipo de actividades y de cosas. Y a veces Dios nos va a llevar a lugares en donde tendremos que hacer cosas que muchas veces quizás ni siquiera nos gustan, pero Dios quiere que las hagamos porque con eso está formando el carácter. Ninguna tarea es demasiado pequeña para el siervo de Dios que tiene el sentir que hubo también en Cristo. Ahora, lo interesante de esto es, Pablo pensaría, pudo haber sido peor, podríamos haber estado muertos, ¿sí? Estoy viendo el lado bueno a las cosas que Dios me está mandando. Tercero, voy a participar haciendo algo con esta gente y con todos nosotros. Pero aquí hay una cosa de esas que uno entra en lucha con Dios, ¿no? El Pablo es una persona dedicada, llevada para el Evangelio, es un hombre con dignidad de oración. El barco se salvó por la oración de él. Es un tipo nada egocentrista, y resulta que cuando él está haciendo su acto de servicio y está mostrando su gratitud y su actitud, dice el versículo, sucedió que Pablo recogió un montón de leña y él estaba echando fuego cuando una víbora que huía del calor se le prendió en la mano. Al ver la serpiente colgada de la mano de Pablo, las cosas se pueden poner peor. Y la idea que Dios dice es, no te desmorones si se ponen peor las cosas. Porque uno podría decir, ya lo van a ver aquí, le estoy sirviendo a Dios, estoy haciendo cosas para el beneficio de Él, y me manda una culebra que me muerda. ¿Qué tipo de Dios es este? Que a las cosas buenas me manda cosas malas. Cualquiera pudo haber renunciado y haber dicho, por más que intento hacer las cosas que Dios me manda hacer, por más que intento meterme en las cosas que Dios quiere que haga, en realidad las cosas se ponen peor. Y lo que ocurre es que en lugar de mejorar, empeoran, porque ahora resulta que estoy siendo mordido por una serpiente venenosa. Y la idea es que no solamente, hermanos, lo muerde la serpiente físicamente, que eso te puede matar y destruir, sino que lo que te desmorona es la mordedura de las serpientes que hablan de vos, el veneno que otras personas pueden tirarte y hacerte, porque observen lo que dice, al ver la serpiente, versículo 4, colgada de la mano de Pablo, los isleños se pusieron a comentar entre sí, sin duda este hombre es un asesino, pues aunque se salvó del mar, la justicia divina no va a consentir que siga con vida. Dice el texto que lo mordió la serpiente y le dio su veneno, pero hay otras serpientes que están a su alrededor comentando entre sí y dicen, no, este tipo es malo, este tipo es malo. Y usan la palabra asesino, y la palabra asesino aquí es para la palabra de asesino de lo peor. Y están diciendo, es que este tipo alguna cosa mala hizo, que la justicia divina, y la palabra justicia divina es una palabra asociada con los dioses de Malta, y que tenía que ver mucho con el aspecto de las serpientes, porque Malta era una isla que tenía muchas serpientes. Entonces ellos tipificaban a la serpiente como el símbolo de la justicia de Dios en ese lugar. Entonces lo que le están diciendo a él, no, de plano, que este tipo es malvado. ¿Cómo se ha sentido usted cuando alguien emite un juicio contra usted que no solamente no es cierto, sino que es todo lo contrario a lo que usted es?
¿Cómo se siente uno cuando realmente uno dice, eso no es cierto? Y no solamente no es cierto, sino que es contrario a lo que realmente soy, porque Pablo es un hombre de un corazón noble, un hombre que no tiene que ver con cosas como esa. Y él dice que la justicia divina no va a consentir que sea con vida. Entonces, ¿qué es lo que Dios le dice a Pablo? Mira, no te desmorones, no te rompas si las cosas se ponen peor, porque hay un propósito. Y el versículo dice que, el versículo 5, pero Pablo sacudió la mano y la serpiente cayó en el fuego y él no sufrió ningún daño. La gente esperaba que se hinchara o cayera muerto de repente. ¿Qué hubiera hecho usted si lo muere una culebra venenosa? Hubiera preguntado, miren, ¿aquí hay alguna unidad de salud en esto? Hay que ir a buscar. Increíble. Solo Pablo puede hacer eso, ¿no? Sí, Pablo tenía una peculiaridad increíble. El tipo lo muerde la serpiente, la tira por una simple razón. Meses anteriores Dios le había dicho, vas a ir a Roma y te voy a llevar hasta allá. Entonces Pablo lo muerde la serpiente, tiene la promesa de Dios, vas para Roma y dice, estoy en Malta, no me va a pasar nada porque tengo que estar en Roma. De alguna manera tengo que confiar que Dios me va a llevar a donde ha dicho que me va a llevar. Tengo que confiar. Y se suelta la serpiente y mire usted lo que dice. La gente esperaba que se hinchara o cayera muerto de repente. Y es que mire, la gente siempre va a esperar que le pase lo peor, ¿no? Porque no saben que Dios está contigo. Porque creen que estás loco, es este tipo. Ya, yo me imagino todos sentados esperando a ver cómo se hincha este hombre y cae muerto. Y Pablo silbando, cantando un himno, siguió. Y mire lo que ocurre. Después de esperar un buen rato. Esa frase me da no sé qué, porque hay gente que espera bastante para verte caer. Están esperando a ver. Pero cuando yo miro que Dios está con nosotros, el único que puede derribar es Dios. Nadie más. Que tus compañeros, que tu jefe, que las cosas que hablan en tu vecindario o cualquier otro lugar. Nadie nos puede derribar sino Dios. Y dice que esperaron un rato, y el versículo dice, y de ver que nada extraño le sucedía, cambiaron de parecer y decían que era un Dios. Imagínense ustedes cómo cambiar de asesino a Dios en 30 segundos. ¿Sí? Por eso, hermano, te aconsejo que nunca le hagas caso a la gente. Porque una cosa es que te duela que digan algo que no eres tú, que te daña, pero otra cosa también es que digan algo que no eres tú, pero que te halaga. ¿Sí? Porque entonces, pobre, bueno, ahora si tú crees que yo soy Dios, voy a aprovechar para comportarme como Dios. Ni lo bueno ni lo malo que una persona puede expresar de ti es lo que determina lo que realmente eres. Por eso no hay que creerle tanto a las adulaciones ni a los halagos, porque las adulaciones y los halagos, por lo general, siempre nos hacen perder la perspectiva. Y lo que somos por gracia de Dios y no por la plata ni por lo que tiene. Hay gente que cree que en lugar de tener muchos recursos, la gente siempre va a decir, y mire, la mayoría de las personas siempre dicen cosas bonitas enfrente de usted, pero cuando está por detrás hacen muchas cosas que no son. Por eso es tan importante que un comentario de alguien no necesariamente, incluso si a los hijos mismos nosotros usamos comentarios de serpiente para dañarlos,
o usamos palabras solo para halagarlos, ninguna de esas dos. Nosotros lo que tenemos que hacer es darle a nuestros hijos la identidad que Dios les da, no la que usted quiere darles. Porque hay muchos hijos que se creen que son lo peor, que hacían creer a Pablo, y otros que se creen que son lo mejor, que son el ombligo del universo y que son la última Coca-Cola en el desierto. Si bien es cierto que hay que querer a nuestros hijos, darlos, estimularlos y mostrarlos, pero jamás los eleve ni a nivel de asesino ni a nivel de Dios, porque al llevarlos a esos dos niveles les dañan su autoestima a la persona. Hay gente, hay niños y niñas que, caramba, creen que ellos es el universo y que todo debe girar al universo. Y por eso nosotros mismos les hemos enseñado eso. Nosotros tenemos un chucho que se llama Llano, es en Chihuahua. Ese nosotros lo hemos consentido hasta la médula, que el tipo no puede estar en la casa sin llamar la atención, y es tan adicto a la atención que mi hijo está en su cuarto, se llega a parar donde él y empieza a ladrar y a gritar y hace diferentes sonidos, como que dice: atendeme, hazme ver. Es tan adicto que cuando oye que él va a llegar, anda buscando una pelota para que cuando llegue se la tire para que empiece a jugar. No lo deja ni entrar y está jugando. Si aquel no le hace caso, se va a donde mi esposa, que está arreglando la ropa, y se está metiendo y ladrando, repitiendo. Si mi esposa le dice andate, ¿donde quién que va a traer? Va a parar. Allá se llega a tirarme en la panza y ahí está tirado, lamiéndome y todo. No puede pasar ni un solo momento sin que lo estén tocando y que le estén... ¿Por qué? Porque se cree Dios, ¿no? Le hemos elevado al nivel de Dios. Y el otro, que es otro chihuahua, Donnie, al pobrecito no lo han llevado al otro nivel, pues, porque es gordito y no se puede ni mover, le gusta comer y es bien ingenuo, ¿no? A veces hay niños así, niños. Y de chiquitos hacemos eso, ¿no? Lo tratamos mal y creamos en él una autoimagen dañina, o lo ponemos en una posición en que es lo máximo, ¿no? ¿Y saben cuál es el problema? El problema es que lo máximo es en la casa, pero afuera nadie lo va a tratar como lo máximo, lo va a tratar como cualquier otro. Y la gran crisis en la que se mete un niño de ese tipo o un joven de ese tipo es que cree que ahí lo van a tratar como lo trata su papá o su mamá, y su jefe no lo va a tratar así. Y entonces es donde entran en crisis. Hay que amar a nuestros hijos, pero la identidad se la pone Dios. Hágale crecer a su hijo amando lo que Dios le ha dicho que debe ser y no lo que usted quiere hacer. Asesino, Dios. Y me encanta que Pablo no le afectaba eso. Y dice en el versículo 7, la última cosa que nosotros podemos ver aquí es: lo mordió una serpiente, llegaron a Malta, no sabe dónde están, no le gusta dónde están, pero siempre hay una razón que Dios tiene. Y esa razón que Dios tiene es una razón que va hacia el plan de Dios, más allá de lo que nosotros podemos ver y experimentar. Observe lo que dice ahí, versículo 7. Cerca de allí había una finca que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Este nos recibió en su casa con amabilidad y nos hospedó durante 3 días. Y vean otro favor de Dios. El dueño, el mero masucho de ahí, le dice: vénganse a mi casa, ya no quiero que estén en la playa con fuego, sino que se vengan a mi casa. Dice el versículo 8, el padre de Publio estaba en cama, enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo
y después de orar le impuso las manos y lo sanó. Como consecuencia de esto, los demás enfermos de la isla también acudían y eran sanados. Nos colmaron de muchas atenciones y nos proveyeron de todo lo necesario para el viaje. Versículo 11. Al cabo de 3 meses en la isla, zarpamos en un barco que había invernado ahí. Qué interesante, ¿no? Estoy en un lugar donde no quiero estar, no me tengo que desmoronar, hay que ver el lado bueno, hay que aprender a servir, pero al final de todo, Dios tiene una razón. Y la razón aquí era el papá de Julio y todos los que están ahí. Es increíble. Noten que quien está narrando este texto es el doctor Lucas. Lucas es un médico. Y es tan médico que en la narración él no pone y había un enfermo que era, sino que hace el diagnóstico y establece lo que ese hombre está padeciendo. Dice, el padre Publio estaba en cama enfermo de fiebre y disentería. Lucas lo examina, lo ve y le dice, mira, este señor tiene disentería y está mal. Y si no hacemos algo, se va a morir. Ahora, mire esto, observe esto. Por eso a mí, Lucas, para mí es uno de los hombres de Dios que más admiro de toda la Biblia. Porque es un tipo que es un profesional de la medicina, un hombre que es un narrador histórico, pero es un tipo que sabe tener un equilibrio entre la ciencia y la técnica que ha aprendido como médico y su dependencia con Dios. Porque ustedes observan que él dice, está enfermo con fiebre y disentería. Y Pablo no le dice, ¿y qué le vas a recetar? O sea, pues démosle tales cosas y habrá este tipo de medicina o de plantas aquí que podamos usar. ¿Sabe qué hace Lucas? Lucas dice, Pablo, dale, porque para poder lograr entrar en el reino de estas personas no necesitamos técnica de médico, necesitamos técnica del Espíritu Santo y de los milagros de Dios. Y le dice, Pablo, entra, anda, curalo. Le cede cualquier persona, y lo digo con respeto porque aquí hay varios médicos, cualquier persona que no ha estudiado medicina, cuando hace un comentario de medicina, el médico se encarga de decirle, ay Dios, eso no es así. Y uno queda, vaya pues. ¿Por qué? Porque su ciencia es tan grande que cuando uno no sabe nada de eso, uno recetando hierbitas y todo, y placebo, eso no sirve. Bueno. Marihuana para los ojos, no, tampoco, eso no sirve. Entró el médico, respetemos lo que él va a hacer algo con la disentería. No, Lucas le dice, oíme esto, este señor te toca a vos, ¿sí? Y observa, dice, Pablo entró a verlo, quiere decir que él también se fue a un lado, y después de orar, le impuso las manos, y ¿qué dice? Lo sanó. No sé qué, no sé, tendría que ser médico para saber cómo se siente un médico viendo a un pastor haciendo su trabajo. Y no solamente eso, viendo lo que lo hace mejor. Porque saben una cosa, la palabra sanar aquí en el Nuevo Testamento hay 2 palabras para sanar. La palabra ileuo y la palabra terapeuta, donde viene la palabra terapia, técnica y todo lo demás. Cuando en el Nuevo Testamento se utiliza la palabra ilauo, implica que la sanidad fue inmediata, total, y se fue todo. Inmediata. Cuando se utiliza la palabra terapeu, es que va en un proceso. Entonces, cuando entra aquí Pablo y dice que
le impuso las manos y lo sanó, significa que el Señor inmediatamente se le fue la fiebre, la disentería, y el hombre quedó enterito como nuevo. ¿Por qué? Porque la obra de Dios así es. Lo sanó totalmente. Ahora, ese impacto de haber sido sanado hizo que todos los demás, imagínense una isla donde no hay ningún tipo de médico o de cosas, entonces de repente el viaje de Pablo y de Lucas y de la gente se convierte en una campaña de salud pública, una campaña salubrista. ¿Qué es lo que ocurre como consecuencia de esto? Con el testimonio que todos dijeron, wow, sanaron al papá de Publio, el hombre importante de la isla. Dice, los demás enfermos de la isla también acudían y eran sanados. Ahora, aquí hay otra cosa interesante, porque cuando ya se utiliza aquí que como consecuencia del milagro de Pablo, de la sanidad de este hombre, dice que la gente llegó y dice que acudieron y fueron sanados. La palabra que se utiliza aquí cambia de ilaú a la palabra terapeu, lo que significa el cambio de palabra, la sanidad total a una sanidad por proceso, implica que los demás enfermos los trató Lucas. Y lo que hizo Lucas fue poner una clínica y empezar a ver a todas las personas para que fueran y eran sanadas con la ciencia del médico. Dios siempre tiene una razón, que tal vez no sepas cuál es, pero hay una cosa que debes entender. Cuando hay una razón, siempre va a haber una combinación de la obra de Dios y de lo que tú sabes hacer. Y Dios va a utilizar muchas veces lo que tú sabes hacer para el beneficio de personas. Yo siempre, cuando enseñaba en la Universidad Evangélica, en la Facultad de Medicina, decía que un médico cristiano tiene más ventaja que un médico no cristiano, por la simple razón de que cuando termina su ciencia, comienza la fe y la obra de Dios. Y un médico cristiano que cuando llegue y dice, mire, tiene cáncer, es incurable, ese es mi diagnóstico. Sin embargo, le ofrezco mi oración de Dios para su vida, porque Dios sí lo puede sanar, y Dios puede sanarlo, y todavía le ofrece una alternativa más de sanidad que un médico no cristiano. Y esa es la gran ventaja que nosotros los cristianos tenemos. Tenemos un Dios que actúa sobrenaturalmente, aún en medio de las cosas que no entendemos. Está en situación que no me gusta estar, o no estaría en situación donde no pensaba estar. Bueno, puede ser peor, puede estar en el hospital, inválido, puede hacer otras cosas. También vea lo que Dios está haciendo, las cosas buenas que Dios le está mandando. No se desmorone si las cosas empeoran. Y tercero, sírvalo a Dios, sáquele partido. Y finalmente, debe recordar siempre va a haber una razón de Dios para hacer algo que muchas veces nos lleva a lugares donde no queremos estar. Porque Dios siempre va más adelante que nosotros. Vamos a orar. Padre, a veces es difícil entenderlo, pero más decirlo fácil, Señor, pero queremos pedirte que nos ayudes a ser verdaderos cristianos, genuinos. Ayúdanos, Señor, en los momentos difíciles. Toca, Señor, nuestros cuerpos en esta mañana, Señor, trae sanidad. En nombre de Jesús, Señor, oramos para que tú traigas sanidad. Queremos pedir también por los que están viendo en Facebook, que tú lleves prosperidad y sanidad a sus cuerpos, a sus vidas. Oramos para que tú hagas realidad, Señor, nuestros deseos, necesidades, y que nos sostengas aún en medio de corrientes difíciles y adversas. Padre, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, entonces vamos a tener nuestro tiempo de oración también por medio de las ofrendas. Hemos estado hablando de ser de bendición, entonces quizá tengamos muy en cuenta. Ahorita que vamos a tiempo de oración por medio de las ofrendas, tratemos de confiar en que la vas a cumplir, Señor. Te quiero pedir, Padre, que bendigas a mis hermanos y a mis hermanas, Señor, económicamente, Padre, para que podamos bendecir también nosotros a la iglesia, Señor. Ayúdanos a administrar, Señor, lo que nos entregas para utilizarlo para ti, Padre. Te amamos y te bendecimos. Amén. Bueno, hermanos, y vamos a tener también nuestro último momento de alabanzas, así que yo le invito a que se ponga en pie y que nos sintonicemos con Dios, que le adoremos a Él, que exaltemos su nombre y que le alabemos. Entonces, si gusta, póngase en pie y acompáñenos.
que necesitamos, Señor. Jesucristo basta, Padre. Y podemos estar confiados que aun si estamos en un lugar donde no esperábamos estar, no teníamos planeado, o quizás solamente estamos asustados, Señor, podemos confiar que tú eres suficiente. Así como Pablo, Señor, que decidió confiar en ti, que lo ibas a llevar a Roma, Señor. Podemos confiar que tú nos vas a llevar al lugar que has prometido, Padre. Jesús, te bendecimos, Señor, te amamos, te exaltamos. Espíritu Santo, guíanos, danos sabiduría, entendimiento, discernimiento, para compartir de ti donde sea que estemos, Señor. Guía nuestros pasos, Padre. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga mucho. Nos vemos el próximo domingo. Recuerden, los miércoles tenemos el discipulado y los jueves son las reuniones de mujeres. Bendiciones.